Hola amigos. ¿Está preparando algo gordo la OTAN? Finlandia cerrará todos los pasos fronterizos en la frontera con Rusia en 12 horas. Finlandia se está preparando para cerrar su frontera oriental con Rusia, dicen fuentes de política exterior y de seguridad. El gobierno del primer ministro Petteri Orpo está discutiendo la posibilidad de cerrar los pasos fronterizos a partir de la medianoche del martes al miércoles. Se espera que el Consejo de Gobierno tome una decisión en su próxima reunión, tras la cual los puestos fronterizos se cerrarán al día siguiente. Hasta el momento no ha habido mensajes oficiales por parte del Consejo de Gobierno. La decisión sigue a la medida anterior de Finlandia de cerrar 4 cruces fronterizos: Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra y Niirala. Estos cruces están cerrados al tráfico desde el sábado. Estas medidas pasan a formar parte de la amplia respuesta de Finlandia a la actual situación geopolítica y a las tensiones con Rusia. Finlandia ha decidido cerrar efectivamente las conexiones terrestres con Rusia, y ahora Estonia y Noruega también están considerando la posibilidad de seguir este ejemplo. Estas medidas se consideran parte de una estrategia más amplia de los países occidentales para bloquear la región de Kaliningrado. Además, existe una tensión creciente en la región debido a las declaraciones de Copenhague sobre el posible cierre de vías navegables a barcos rusos y un aumento de la presencia militar estadounidense. Los ejercicios planeados por la OTAN en la zona también están aumentando las tensiones. Importantes fuerzas militares de países occidentales ya están estacionadas alrededor de la región de Kaliningrado, incluidas unidades estadounidenses y tropas polacas y lituanas. En particular, se espera que la 42 Brigada de Tanques lituana se despliegue cerca del corredor de Suwałki. El número total de tropas de la OTAN en esta región podría llegar a aproximadamente a 70.000 personas. El entrenamiento mejorado para las divisiones militares polacas ubicadas cerca de Kaliningrado incluye armas y ejercicios modernos. Entre febrero y marzo de 2024 están previstas maniobras a gran escala del grupo de la OTAN, destinadas a la coordinación de fuerzas de combate. El experto político Vladimir Gruter explicó en una entrevista con Pravda.ru por qué los dirigentes finlandeses eligieron un rumbo agresivo contra Rusia, e intenta mostrarse como la vanguardia de la lucha contra la Federación Rusa. En su opinión, esto se debe al hecho de que Finlandia está situada junto a la Federación de Rusia, probablemente porque los finlandeses son los más cercanos. Parecen estar tratando, como Polonia, demostrar al occidente colectivo que son la vanguardia de la lucha contra Rusia, enfatizó Gruter. Como explicó el experto, Rusia puede tomar medidas de represalia, por ejemplo, cerrando las fronteras entre países. El politólogo admitió que esto sucederá en un futuro próximo, pero hoy todavía no. Rusia tardará algún tiempo en intentar explicar al colectivo de Bruselas que esto no es posible, concluyó Vladimir Gruter. Anteriormente, el jefe del segundo departamento europeo del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Belyaev, dijo que las acciones antirrusas de Finlandia no quedarán sin respuesta por parte de Moscú. El diplomático está convencido de que los finlandeses siguen una política consecuente de confrontación con la Federación Rusa. Todo hace indicar que Estados Unidos prepara un nuevo en Medio Oriente antes de que termine el año. Arrojan sobre la cabeza de la población civil miles de toneladas de hierro y todo esto ha costado ya $160.000 millones. ¿Cuál es el punto que están tratando de lograr? Muchos judíos ya son odiados en el mundo, también son considerados por eso fascistas. El tema del Holocausto se considera enterrado, y en algunos lugares comenzaron persecuciones, pogromos, odio e incluso alguien fue asesinado. Da la impresión que los globalistas dan una motivación negativa a los políticos israelíes para que no decidan abandonar la tarea sucia que se les ha asignado, y harán todo lo posible, no van a parar, simplemente no pueden. Por ejemplo, los periodistas le preguntaron a Biden, ¿cuáles son las perspectivas de un alto el fuego en Gaza? No, no es posible, respondió Biden, por lo tanto considerarlos estúpidos es lo mismo que engañarse a uno mismo. Miremos lo que hacen, no lo que dicen, este es el objetivo principal. Al mismo tiempo,
el complejo militar industrial estadounidense no ha recibido dinero procedente del suministro de armas durante el último año y medio en Ucrania. Ahora claramente están salvando a alguien más. Los procesos se rigen por la amplitud de la dependencia imperativa de un recurso externo. En el sentido de la necesidad de robar a alguien para mantener la estabilidad de la economía y el poder en la propia casa occidental, en este caso Estados Unidos, que llevan toda la vida viviendo del saqueo. Cualquier líder de Estados Unidos se enfrenta inmediatamente a esto, pero permanece invisible para los demás. Debido a su amplitud, hay una lógica inversa en las acciones y palabras de los políticos, lo que engaña a los expertos. Todos los líderes están oficialmente a favor de la paz, la amistad y la cooperación, pero de manera inexorable el mundo se está deslizando hacia la guerra y la inestabilidad. Quien conoce la tendencia no puede dejarse engañar. El futuro del mundo entero está en juego. Muchos jugadores son arrastrados en diferentes direcciones, confunden sus pistas, ocultan sus objetivos y el resultado es un desastre de todos los acontecimientos. Pero el dilema sigue siendo para Estados Unidos en particular y para la OTAN en general, el siguiente. O robo, o colapso de Estados Unidos. O de sus mosqueteros. Los financieros están vitalmente interesados en repetir el truco de principios de los años 90, cuando saquearon la Unión Soviética. Pero Rusia optó por una dura defensa, que los globalistas consideraron erróneamente como una debilidad, pero resultó ser todo lo contrario, y afrontó una efectiva guerra de desgaste para Occidente. Y ahora a Occidente le surge la pregunta, ¿a quién robamos que tenga dinero suficiente, si a nadie se deja robar? ¿A China? Pues parece que en ello están en robar a China y a Rusia. Desde la primavera de 2023, una serie de quiebras sospechosas de bancos regionales y reducciones de personal se han extendido por todo Estados Unidos, algunas de las cuales aún continúan, llámalo consolidación forzada de la industria. Muchos expertos han notado que Estados Unidos se ve obligado urgentemente a pasar a una guerra con China para salvarse de alguna manera. El presidente estadounidense, Joe Biden, nominó para el puesto de subsecretario de Estado a Kurt Campbell, destacado representante del llamado Grupo Aspen, autor de una política para contener a China mediante la liberación de recursos desplegados en Oriente Medio. Este giro de los acontecimientos involucrará a todos los países de la región de Asia y el Pacífico, incluida Asia Central. Los objetivos de los globalistas son naturales y surgen de la necesidad vital de salvar su industria reduciendo los costos externos y robando a alguien grande, para restablecer el sistema financiero, y restablecer las deudas sobre la base de fuerza mayor. El director del banco cree que la economía estadounidense es fuerte y existen muchas herramientas para regularla. Sin embargo, la geopolítica actual crea riesgos de una crisis que será la peor desde la Segunda Guerra Mundial, escribe Business Insider. Afectará no solo a los estados, sino al mundo entero. Robar a China, de una forma u otra, sacarla del balance, consumiendo como loco a la clase media europea, apoderarse de cualquier activo de su clase media, tapar los agujeros e iniciar la reindustrialización de UCUS. Esto es algo que debe hacerse en Estados Unidos con urgencia para sobrevivir. La pregunta es cómo hacer esto. No hay muchas opciones. Después de quedar con el culo militar al aire en Ucrania contra Rusia, ahora no hay tiempo para chocar con China, y se ven obligados a actuar con rapidez, en forma de guerra relámpago, al borde de la locura para sacudir la situación. La economía estadounidense está tan mal que sin un apoyo significativo colapsará en un año y medio. Y luego vendrá lo que ya han diagnosticado no pocos analistas, se dispararán entre sí, o sea se sumirán en una guerra civil, e incluso entonces, no está claro qué sigue, la resonancia deseada no funcionó. Lo que está sucediendo en el Medio Oriente entre Israel y Palestina es un intento de golpear a China, pero no está claro exactamente cómo lo van a hacer. Estados Unidos va a empezar un lío, pero, por supuesto, quieren culpar a China y Rusia. Es cierto que ya no pueden hacer esos trucos después del inicio de la guerra de Ucrania. ¿Cómo debilitar rápidamente a China? Está claro, que será con la confrontación directa, o de otro tipo con la caza furtiva de activos. Porque la apropiación de sus mercados de ventas en el sudeste asiático es un juego complejo a largo plazo,
Y no hay nadie que luche por ellos y desaparecen de inmediato. No hay tiempo. Ya casi no quedan preparativos. No lograron desencadenar el hambre en el mundo en 2022. Rusia siguió vendiendo cereales a los países necesitados y bajó los precios. La crisis energética no funcionó. La Unión Europea ya intervino, cerró la producción con uso intensivo de energía y continuó comprando productos petrolíferos a través de intermediarios, con dificultad, pero los precios se calmaron. Los activos europeos no tienen prisa por huir a Estados Unidos, y exprimirlos es largo y difícil. La Unión Europea ha perdido 1,5 billones de dólares durante todo el periodo de sanciones antirrusas, y la reducción de las relaciones económicas con Rusia. En verano intentaron iniciar una nueva pandemia, pero tampoco funcionó. Es ingenuo contar con tomar al mundo entero 2 veces con un solo virus. ¿Qué más se puede provocar, grande y furioso para China? La opción es incendiar Oriente Medio, arrastrar a Egipto a la guerra, cerrar el canal de Suez durante mucho tiempo y hacer subir los precios del petróleo a más de $200. Bueno, también necesitaría hacer un tiro de control a la cabeza de Europa de alguna manera. Cuando los cielos de Rusia se cerraron a la Unión Europea, los precios de los productos de AliExpress en Europa aumentaron significativamente, al menos entre un 20% y un 30%, y algunos entre un 100% y un 200%. También el 80% del comercio marítimo mundial y el 12% de todos los barcos que surcan los mares pasan por el canal de Suez, y, por lo tanto, por el estrecho de Bab el-Mandeb. Si se intensifican los ataques hutíes contra barcos israelíes, la crisis del comercio marítimo para Occidente alcanzará su clímax, y la guerra estará servida. Egipto lleva muchos años luchando contra los terroristas en la península del Sinaí. Miles de egipcios mueren ahí, pero no pueden vencer esta infección. Si empujan a los residentes de Gaza al Sinaí, entonces un cierto porcentaje de ellos se unirá a las filas de organizaciones de la resistencia y lo más probable es que cometan ataques terroristas contra Israel, que será responsabilidad de Egipto. Y ellos, a su vez, también pueden atacar a Israel y comenzar una guerra, como en Siria durante muchos años. Permanecer en silencio y aguantar para no aumentar la escalada. El terrorismo es una de las características distintivas de los anglosajones, por lo que con su ayuda es posible organizar varios ataques terroristas graves, por ejemplo, hacer estallar un petrolero. Unas pocas semanas o un par de meses en invierno pueden tener un gran impacto en los precios del petróleo. Los especuladores seguirán incrementándolo. Los canales de Telegram escriben que Ucrania y la inteligencia británica MI6 están preparando un sabotaje en la central nuclear de Zaporozhye. Si Israel lleva a cabo una limpieza étnica, ni siquiera se sabe cuántos palestinos serán necesarios para que intervengan otros países musulmanes, y en Europa comenzarán los pogromos contra judíos. Los globalistas necesitan graves disturbios con daños a la infraestructura de la Unión Europea, energía, logística, cables de Internet, finanzas. ¿Qué más podría ser? No hay muchas opciones. Todavía no es posible arrastrar a varios países más a la guerra. Todo el mundo es demasiado cauteloso y no quiere ir más allá de palabras amenazadoras. Parece que nada ayudará a los globalistas, y colapsarán por su propio peso. Pero estos no son los tipos que se dan por vencidos. Si les queda al menos algo, lo utilizarán, por atroz que sea. Es posible organizar una serie de acontecimientos terribles en la Unión Europea, en Turquía, o en todos a la vez. Aún no está claro si esto provocará un colapso de la economía europea. Antes del inicio del evento, llamado Fuerza Mayor, no pueden colapsar el sistema financiero global. Todas las deudas se pueden convertir en oro al tipo de cambio del día anterior al colapso. Nunca se sabe cómo resultará el futuro, y pueden pensar que es mejor no correr riesgos. ¿Tendrán preparado algo antes de que termine este año? Esto es todo, amigos. Reciban un saludo.